a noticias a las 12:30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Pero antes escuchamos a Alberto Fernández, que presenta la cuenta DNI del Banco Provincia, un sistema que va a permitir realizar transacciones sin usar la tarjeta de débito. Lo importante que es cuidar al Estado. Todos tenemos que darnos cuenta que si el Estado no está, hay menos salud, hay menos educación, es peor la condición de vida. Y ni siquiera hay alguien que se ocupe de esto, de darle un instrumento, por ejemplo, a los que van a cobrar el IFE dentro de pocos días, para poder no salir de sus casas y seguir cuidándose en la cuarentena. Darle este instrumento para que nuestros abuelos no salgan de su casa, con el riesgo que significa salir de sus casas, y tengan el dinero que necesitan estando en cuarentena. Y en esto no pensó la banca privada, pensó el Banco Provincia, el único banco que lo hizo. Ayer estuve en el Malbrán y vi lo que es eso. Miren, yo he recorrido universidades, he dado clases en Argentina y en otros lados, pero la verdad uno se da cuenta cuando habla con los científicos del Malbrán, que habla con gente que está en otro nivel, están en otro lugar de la inteligencia humana. La dedicación que le ponen a su trabajo y a su esfuerzo, la vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable. Y lo que digo del Malbrán le cabe a todos los trabajadores de la salud. Igual. Yo espero que después de todo esto entendamos el porqué del Estado y entendamos la importancia del Estado. Gracias a Dios hubo un banco, un gobernador, un ministro del Interior que sumaron esfuerzos para que en esta crisis tremenda que nos toca vivir le demos un instrumento a mucha gente para que pueda cumplir la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos, quedarnos en casa, no hay otra. Es el único cuidado que podemos tener entre nosotros, quedarnos en casa, no hay otro cuidado, no hay otro cuidado. Y todo lo que hagamos por hacer que nuestros mayores adultos puedan permanecer en sus casas es lo mejor que podemos hacer. Y todo lo que podamos hacer por permanecer en nuestras casas es lo mejor que podemos hacer. Y acercarle el banco al celular del que tiene que quedarse en su casa es un aporte inconmensurable. Y por eso yo quise estar hoy aquí presente. Porque quise darle las gracias a Juan, a todos los funcionarios empleados del Banco Provincia, a Axel por preocuparse, a Guado por hacer su aporte, porque lo que todos sintieron es que le estamos mejorando y resolviendo problemas a la gente. Que de eso se trata hacer política, no de otra cosa. De eso se trata. Acá hay intendentes a los que valoro y quiero mucho, lo veo ahí a Mario Seco, a Jorge Ferraresi. Cuando Jorge está en un acto es cuanto menos solo me siento, porque somos dos de Argentinos Juniors en ese acto. Así que es donde más acompañado me siento. Y como ellos, un montón de intendentes, Martín, perdón, que lo tengo acá enfrente, un montón de intendentes que han hecho un enorme esfuerzo todo este tiempo, trabajando con nosotros a la par, poniendo todo lo que hay que poner para que la gente se mantenga en sus casas y aliviarle el problema, todo el problema y todo lo incordioso que significa una cuarentena y tener que sobrellevarlo. Así que, como siempre digo, cuando veo estas cosas, yo siempre decía en campaña, tenemos que volver para ser mejores. Y cuando veo que estas cosas las logramos, es que estamos siendo mejores. Gracias a todos y a todas. Celebremos lo que el banco ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En un nuevo reporte sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en la Argentina, el Ministerio de Salud confirmó un total de 87 nuevos casos en todo el territorio, por lo que el total asciende a 1.715. De acuerdo con el informe, del total de los infectados,
738 son importados. En tanto, 588 son personas que estuvieron en contacto estrecho con pacientes confirmados, 205 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, ya son 60 los muertos producto de esta enfermedad. Y en el reporte del Ministerio de Salud de hoy resaltaron la importancia de haber descifrado la secuencia de 3 genomas virales que se diagnosticaron en el Instituto Malbrán. Esto nos pone en el mapa mundial con respecto a conocer cuáles son las cepas que están infectando en nuestro país. Esto, la verdad, va a ser de gran utilidad porque nos va a poder permitir conocer cómo se van sembrando los virus en nuestro país y cuáles son los que van a ir prevaleciendo a lo largo del tiempo. De esa manera vamos a poder establecer cadenas de transmisión, saber si los reactivos que usamos son los adecuados o tenemos que mejorarlos o generar algún cambio. Y por supuesto, algo muy importante, en el momento de decidir la fórmula vacunal para el coronavirus, vamos a estar representados. O sea, vamos a poder decir en nuestra región, estos son los virus que nos están infectando y nos van a tener que tener en cuenta en el momento de la decisión. Y el presidente Alberto Fernández visitó el Instituto Malbrán y felicitó a los profesionales que trabajan allí por el avance logrado en la lucha contra el coronavirus. El presidente estuvo reunido con el director del Malbrán, Pascual Fidelio, y fue acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García. Fernández destacó que este avance de la ciencia argentina permitirá realizar reactivos en nuestro país justo en momentos que son escasos a nivel mundial debido a la pandemia de coronavirus. Luego del escándalo por la compra de alimentos que el Ministerio de Desarrollo Social estuvo a punto de hacer con sobreprecios de hasta el 62%, 15 funcionarios de esa cartera fueron despedidos. Así que por eso hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo. La polémica se conoció cuando se comprobó que en 6 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial se autorizaba a la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de 534 millones de pesos, que incluía aceite, arroz y fideos, entre otros. El responsable de lo que fue un escándalo en medio de la crisis por el coronavirus fue Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social. Fue el primero en ser desvinculado por decisión del ministro Daniel Arroyo, junto a otros 14 funcionarios. En las últimas horas se reglamentó que el Estado no podrá pagar bienes por encima de los precios fijados como máximos. Y la ciudad presentó un plan de asistencia a adultos mayores de 70 años. Habrá una red de 30.000 voluntarios para asistir a la población más vulnerable. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió a los mayores que se queden en su casa. En la reunión que hubo con el presidente, el gobernador de la provincia y en videoconferencia con todos los gobernadores del país, ahí pusimos mucho énfasis todos en la necesidad de cuidar a nuestros adultos mayores, que son uno de los principales grupos de riesgo, ¿no? Que en el caso de contagio son los que más complicaciones tienen, aún con riesgo de vida. La mejor manera de ayudarlos, de cuidarlos, es que se queden en su casa. O sea, no hay ninguna excusa, ninguna razón que los adultos mayores se queden en su casa. Para eso los vamos a acompañar. Le vamos a brindar asistencia a través de nuestra red de voluntarios, donde tenemos más de 30.000 voluntarios anotados. Vamos a brindarles asistencia para que no tengan que salir, para que tener un voluntario a disposición para ir a comprar un alimento, comida, un medicamento, algo de primera necesidad. Si andás por la calle, tapate la boca, porque las personas que asintomáticas, por supuesto, dejan gotitas por donde andan y eso contamina las superficies y pueden facilitar la infección de otros. Y un poco la frase que me gustaría decir: si vos convivís, conocés, te vinculás con una persona, un adulto mayor, actúa como si tuvieras la enfermedad. Esa actuación salva vidas. Actúa como si tuvieras la enfermedad. La Casa Rosada se sumó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alentando el uso de barbijos caseros en la vía pública. Así se sumó a Jujuy y La Rioja, las 2 provincias que decidieron que la utilización sea obligatoria. Las calles en la ciudad están cada día más pobladas de personas que usan protección facial por temor al contagio del coronavirus. Sí, lo estoy usando cuando tengo que salir a hacer las compras y esas cosas. Se venía hablando mucho si era una forma también de protegerse
uno y proteger también a los demás. O sea, es una forma también de aislar el tema de las partículas que pueden llegar a quedar por ahí suspendidas en el aire. Las opciones son tapabocas de tela, barbijos, algunos usan pañuelos o cuellos y hasta máscaras protectoras que antes eran usadas para pintar, que estas pueden costar entre los 500 y 800 pesos. Bastante protegido, igual lo vamos alternando con antes lo alternábamos con los barbijos comunes de uso reglamentario, lo alternamos con eso. En las farmacias suelen encontrarse varios tipos de barbijo de uso público, los cuales no pueden ser usados más de 2 veces. Pero algunos farmacéuticos aseguran que tienen dificultades para adquirir el insumo con sus distribuidores habituales. Lamentablemente no los tenemos, que si pueden, que traten de hacerlo algo, un tapabocas, algo casero, pero realmente otra explicación no le podemos dar. Ante el incremento de la demanda del producto, las farmacias que cuentan con el stock disponible están entregando únicamente 3 barbijos por persona. Sin embargo, algunos profesionales de la salud recomiendan no utilizarlo y otros opinan lo contrario y alientan el uso de barbijo casero en caso de no ser profesional sanitario. Hay que hacer barbijos caseros y son efectivos. Lo usás cuando salís a la calle, cuando vas a trabajar, cuando haces las compras. Cuando venís, lo pones en 1 litro de agua con 2 cucharadas de lavandina y eso lo dejás 10 minutos y lo podés lavar y reutilizar el próximo día. Wuhan, la ciudad donde nació el COVID-19, levantó hoy la cuarentena de manera definitiva. Así festejaron cuando el reloj marcó las 12 y por ende el fin de la cuarentena. El show de luces que se proyectó en los principales puntos de la ciudad rindió tributo a todos los que dieron batalla contra el brote de coronavirus. De esta manera, la ciudad que estuvo bloqueada durante 11 semanas volvió oficialmente a la vida cotidiana. Y así se vieron las rutas cuando millones de autos comenzaron a salir de la ciudad. Se trata de todas las personas provenientes de otros lugares que quedaron atrapados en Wuhan cuando empezó la pandemia y se impuso la estricta cuarentena. El tren también volvió a funcionar. Lo mismo sucede con los aeropuertos, que de todas maneras tendrán una operación limitada y los aviones solo podrán volar al 50% de su capacidad. Donde las noticias no son buenas es en Estados Unidos, que ayer reportó el récord de muertes diarias, tanto a nivel nacional como mundial. Con 1.942 fallecidos en las últimas 24 horas, el total asciende a 12.911. Mientras tanto, Trump volvió a criticar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud ante el coronavirus y amenazó con suspender la contribución financiera que hace Estados Unidos al organismo. Han estado equivocados sobre muchas cosas y tomaron malas decisiones, dijo el mandatario. Y en medio de la crisis sanitaria en España, 2 millones de barbijos fueron robados en Santiago de Compostela. Estas son las pocas máscaras que se encontraron en un depósito durante el operativo policial. Solamente aparecieron 1.000. Un empresario de Santiago de Compostela fue detenido como el presunto autor y el principal responsable del robo, que fue valuado en 5 millones de euros. Los barbijos son uno de los insumos sanitarios que más están escaseando en España en este momento y según fuentes de la investigación, con estas mascarillas se podría haber garantizado el suministro a todos los sanitarios y residencias de mayores de Galicia. Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado. La medida fue dictada por un tribunal de Corte Nacional de Justicia en una causa por sobornos que involucra a 20 funcionarios. Esta mañana, el exmandatario, que está exiliado en Bélgica, se defendió de las acusaciones a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. En medio de esta emergencia, sí se dieron tiempo para hacer una audiencia que de ninguna manera tenía urgencia legal o formal. Todos saben que la prisa es para inhabilitarme para las próximas elecciones. No tenemos ninguna fe en el sistema de justicia ecuatoriano, totalmente tomado por el gobierno, por los poderes, por los medios. A nivel internacional les vamos a ganar absolutamente todo, porque este caso es una payasada. No existen sobornos. La prueba principal y casi la única es un cuaderno evidentemente forjado. Pero si ha sido una canallada que dentro de esta emergencia se exponga a jueces, a abogados, a periodistas para seguir
con su plan político, con su odio, para seguir persiguiendo a gente que está allá y que en lugar de preocuparse de su familia, de sus padres ancianos, empresarios, funcionarios de mi gobierno, hay que preocuparse de esta persecución. Realmente no hay derecho. La historia no jugará. Se agilizan los operativos de desinfección para eliminar gérmenes en la vía pública. Se espera también que se intensifique la limpieza de los transportes antes del lunes. De este y de otros temas vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. ¿Tengo que saber ortografía para usar el corrector o el corrector corrige por mí? Como ya sabemos, el corrector nos ofrece una lista de sugerencias cuando subraya una palabra. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos que decidir qué palabra elegir. Para eso tenemos que contar con algunos conocimientos sobre ortografía y gramática. Vamos a verlo en práctica con este texto. Acá tenemos subrayada la palabra bisturí con color rojo. Para poder revisarla, vamos a ir a la opción Revisar, apretamos en Gramática y Ortografía y vemos las opciones que se ofrecen. Tenemos 3 opciones. La correcta es la primera de ellas, que está escrita con B larga. La vamos a seleccionar haciendo clic y de esta manera se corrige la palabra. Es importante saber que las palabras que comienzan con el prefijo bis se escriben con B larga. Sabiendo esto, yo tengo la seguridad de que la palabra correcta va a ser bisturí con B larga. ¿Sabías que el término correcto es persona con discapacidad? Ni discapacitado, ni capacidades diferentes, ni necesidades especiales, ni inválido o minusválido. Recordá que va primero la persona, con nombre y apellido. Sé parte de la inclusión. Copidis. Alberto Fernández anticipó que la cuarentena seguirá más allá del 13 de abril y que los controles serán más estrictos en los centros urbanos. No solamente no se va a flexibilizar, van a ser cosas puntuales y además en los centros urbanos vamos a ser mucho más estrictos. Porque lo que hay que entender es que flexibilizar la actividad económica significa tanto como pedirle, de algún modo, liberar el transporte público. Y el foco de infección más importante que existe es el transporte público. El consejo para seguir con la cuarentena más allá del 13 de abril salió de la charla de anoche que tuvo con los gobernadores. Todos coincidieron en la necesidad de mantener el aislamiento más allá de Semana Santa, aunque permitiendo el reinicio de algunas actividades para aliviar un poco la situación económica. El presidente se comprometió a una ayuda de más de 130.000 millones de pesos, lo que evitará que las provincias deban emitir cuasimonedas para cancelar sus obligaciones. El Comité de Crisis, integrado por el gobierno y los sectores industrial, comercial y sindical, sigue analizando cómo flexibilizar la actividad productiva sin afectar la salud de la población. Las clases seguirán suspendidas y el transporte público continuará siendo restringido al mínimo indispensable. En cambio, las obras públicas que ya figuran entre las actividades exceptuadas comenzarán a ejecutarse. El aislamiento seguirá siendo riguroso en las zonas donde están la mayor cantidad de casos, que son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego. Hay más de 60 casos confirmados de coronavirus en un crucero anclado hace 10 días a 20 kilómetros del puerto de Montevideo. Se trata de una embarcación australiana que zarpó de Ushuaia el 15 de marzo. Si bien el Ministerio de Salud de Uruguay constató por lo menos 60 contagios, la empresa responsable del crucero
aseguró que registró 81 casos y que pueden ser más porque hay resultados pendientes. La embarcación traslada a 216 personas, en su mayoría ingleses, australianos y neozelandeses, y presumen que el primer contagio habría ocurrido en el transbordo de Ushuaia por la gran circulación de pasajeros de diversas nacionalidades. El gobierno uruguayo envió médicos y permitió desembarcar a 6 pacientes que son los que tienen riesgo de vida. El 9 de abril arribará un vuelo de Australia para repatriar a australianos y a neozelandeses. Mientras tanto, 270 argentinos que estaban varados en Cancún desde el 20 de marzo llegaron al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. También volvió un vuelo con repatriados desde Punta Cana. Hoy se autorizó el ingreso de otro vuelo desde Bogotá. Se trata de operaciones especiales de la línea de bandera que ya permitieron el regreso al país de unos 14.000 argentinos. Y la ciudad intensifica el plan de desinfección del espacio público. Los trabajos de limpieza se realizan en calles, en veredas y en contenedores de basura. También se hacen en parques, en plazas y en los refugios de las paradas de colectivos. El plan del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana consiste en limpiar 12.000 manzanas de la ciudad con unos 1.000 camiones que lanzan agua con hipoclorito de sodio. El gobierno porteño dispone de 5.000 trabajadores para llevar adelante estas tareas, especialmente en espacios como hospitales y centros de salud, además de geriátricos y farmacias. Después de permanecer detenido en una cárcel de Paraguay, el juez Gustavo Amarilla les concedió el arresto domiciliario a Ronaldinho y a su hermano. Así salía de la prisión el astro del fútbol brasilero. El arresto domiciliario fue concedido tras el pago de una fianza conjunta de $1.600.000. El juez penal de garantías indicó que la medida se cumplirá en un hotel de Asunción y con vigilancia policial y dentro de la prohibición de salir del país. La fianza de $800.000 por cada uno fue depositada en el Banco Estatal Nacional de Fomento y queda como garantía mientras dure el proceso. En plena cuarentena, el cielo nos regaló un show muy particular. La superluna más grande y más brillante de este 2020. Así se vio en algunas de las principales ciudades del mundo. El fenómeno ocurre cuando la luna se encuentra más cerca de la Tierra y eso hace que se perciba más grande y mucho más luminosa. Se calcula que en ese momento se encuentra a su punto más cercano posible, a 350.000 kilómetros de nuestro planeta, 30.000 kilómetros más cerca de lo habitual. La superluna también se podrá observar esta noche, así que atentos. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura para el jueves, la mínima 10 grados, la máxima 21 y el cielo que va a estar parcialmente nublado. El viernes, la mínima 12 grados, la máxima 22 grados y el cielo también parcialmente nublado. Para el sábado la mínima comienza en 15 grados y la máxima va a alcanzar los 24 grados con un cielo que también estará parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito como siempre a quedarse en nuestra pantalla y a quedarse en casa. Hasta mañana a las 12:30. Chau.